fue humillado y despojado de su asiento frente a una cabina de primera clase llena por una azafata que desconocía la tormenta que acababa de provocar. 5 minutos después, esa misma azafata se vio en el centro de una cadena de acontecimientos que se intensificaba rápidamente y que no solo desbarataría su carrera, sino que también sacudiría los cimientos de la aerolínea a la que prestaba servicios. Antes de profundizar en el tema, cuéntanos en los comentarios desde dónde te conectas hoy. Si las historias con giros impactantes a 9 metros te mantienen en vilo, no olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte para más historias del cielo, porque lo que sucede después es algo para lo que ni siquiera las turbulencias podrían haber preparado a esta tripulación. Comenzó con un tranquilo momento de embarque, que pasó desapercibido para la mayoría, salvo por algunas miradas que no lograban identificar al hombre vestido de forma informal, con una chaqueta de cuero desgastada y vaqueros sencillos, que subió a primera clase con expresión soñolienta y un suave gracias, al ser recibido por la azafata Vanessa Harper, una persona muy estricta, con el orden que se enorgullecía de su agudo sentido de quién hacía y quién no pertenecía a la cabina de lujo de la parte delantera del avión. Su mirada brilló con una leve sospecha al ver el nombre en la tarjeta de embarque, Keanu Reeves. Aunque esbozó una sonrisa forzada, su voz destilaba duda al decir, «Señor, creo que se ha equivocado de asiento», lo que lo llevó a levantar una ceja y responder con suavidad pero firmeza, «Dice 1A ahí mismo», mientras señalaba su billete y la asignación de asiento en la pantalla brillante de arriba. Vanessa no se lo creyó. Se inclinó hacia su colega cerca de la cocina, susurrando algo sobre nombres falsos y aspirantes a famosos. Y aunque le devolvió la sonrisa a Keanu al regresar, no ocultó su desdén al decir, «Señor, necesito que regrese a la cabina principal inmediatamente antes de que tengamos que llamar al capitán, lo suficientemente alto como para que todos en primera clase lo oyeran», lo que provocó que las cabezas se volvieran y una mujer cercana murmurara, «Dios mío, ¿es él?». Y aún así, Keanu no se inmutó, no discutió, no alzó la voz, simplemente permaneció de pie con tranquila resignación, como si hubiera enfrentado algo mucho peor que la humillación pública, y caminó en silencio por el pasillo hacia la parte trasera del avión, sin más que un cortés asentimiento a una pareja atónita que lo veía pasar. Pero aquí es donde las cosas empezaron a volverse incómodas a extrañas, porque sentado en el 22B, encajado entre un adolescente con auriculares y un hombre que roncaba ruidosamente en una almohada cervical, Keanu metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó un elegante teléfono negro mate. Lo tocó una vez y se lo llevó a la oreja murmurando, «Soy yo. Sí. Inicien el protocolo ECO 702. Ella sabrá lo que significa». Luego colgó justo cuando la señal del cinturón de seguridad sonó en lo alto, y la tripulación comenzó las comprobaciones finales de cabina con Vanessa, pasando con aire de suficiencia a su lado sin siquiera mirarlo 2 veces. En la cocina, Vanessa ya le estaba contando el extraño encuentro con una celebridad a su compañera de trabajo Katie, riendo por lo bajo. Su respiración. Imagina pensar que puedes fingir ser Keanu Reeves, pero Katie no se rió. En cambio, sus ojos se abrieron ligeramente mientras miraba el manifiesto de la tripulación y susurró lentamente, «Vanessa, ¿qué nombre dijiste que estaba en la tarjeta de embarque?», lo que provocó el ceño fruncido de Vanessa, quien lo repitió una vez más y añadió, «Obviamente falso», justo cuando el intercomunicador hizo clic y llegó un mensaje, no de la cabina, sino del oficial de comunicaciones de vuelo. «Atención, tripulación, por favor, prepárense para la verificación de seguridad inmediata del estado del pasajero, según lo solicitado por operaciones ejecutivas». Katie palideció levemente. Vanessa se burló murmurando, «Solo están haciendo una comprobación aleatoria». Pero entonces las luces de la cabina se atenuaron un momento, volvieron a parpadear y en el monitor superior de primera clase, un mensaje brilló brevemente, demasiado rápido para que la mayoría lo captara, excepto el hombre en el asiento 2D,
que inmediatamente metió la mano en su chaqueta para ajustar un pequeño y discreto auricular, porque lo que nadie sabía, ni Vanessa, ni el capitán, ni siquiera los pasajeros sentados a su lado, era que este vuelo no solo transportaba a una celebridad, sino a algo mucho más peligroso. Y para cuando Vanessa se diera cuenta de a quién había sacado de primera clase, estaría sola en la cocina, agarrando un vaso de papel con las manos temblorosas, mientras un mensaje se desplazaba por la tableta que tenía en la mano. Cometió un error. Él era el observador. Seguido de un segundo mensaje, y ahora el protocolo ha comenzado. Al principio, simplemente se sentó, con la mirada al frente, la postura relajada, las rodillas rozando el asiento frente a él mientras el avión volaba silenciosamente sobre las nubes. Para cualquiera que pasara en la cabina económica, el asiento 22B parecía como si solo llevara a otro hombre cansado en un vuelo de larga distancia, excepto que el hombre no se inquietaba, no suspiraba, ni siquiera parpadeaba durante largos ratos. Y aunque los pasajeros a su lado estaban ocupados viendo películas o dormitando en ángulos de cuello incómodos, él permanecía inmóvil, con una calma inquietante, y mientras Vanessa seguía flotando en una nube de superioridad petulante en primera clase, riéndose con un viajero frecuente sobre el imitador de famosos más extraño que he visto, el hombre al que humilló, ni siquiera había tocado la bebida que el joven asistente le había puesto en la bandeja. Estaba esperando, pero no por venganza, de ninguna manera que alguien pudiera esperar. 5 filas más atrás, otra azafata llamada Moira, una recién contratada con apenas 6 meses en el trabajo, también notó la extraña quietud. Algo en el silencio del hombre la inquietó, no porque estuviera enojado, ni porque pareciera amenazante, sino porque él no parecía nada. Ella le ofreció un suave: «¿Le ofrezco algo, señor?». Él se giró lentamente y la miró a los ojos con una mirada tan firme y serena que la dejó paralizada a media frase. Él simplemente negó con la cabeza y dijo: «No, gracias», en voz tan baja que incluso eso la hizo olvidar lo que había preguntado. Asintió rápidamente y siguió adelante, pero no podía quitarse de la cabeza la sensación de que algo en él no pertenecía a este mundo de compartimentos superiores, pretzels y auriculares de cortesía. Mientras tanto, Vanessa había empezado a contarle su triunfo de seguridad a Dennis, el azafato de mayor rango. Él la escuchó con media sonrisa, pero en su interior, un nudo de preocupación se había empezado a apretar. Llevaba más de una década volando y algo en esto no le cuadraba. «¿Viste la identificación?», preguntó con ligereza mientras hojeaba el manifiesto de la cabina. «¿La verdadera?». Vanessa hizo un gesto con la mano con desdén. Dijo que era Keanu Reeves, Dennis. «Vamos, aunque fuera él, ¿qué hace volando en clase turista sin equipo?». Dennis la miró fijamente, luego el manifiesto, y luego, lentamente, la tableta de la tripulación, que había empezado a parpadear con una notificación roja. «Acceso restringido, solo autorización de nivel 3». Y el 22B seguía sentado, sereno e ilegible, hasta que la mujer sentada a su lado, una pasajera mayor con gafas de sol enormes y un pañuelo rosa de plumas, se inclinó y le susurró suavemente: «Sabes que te pareces muchísimo a esa estrella de cine, pero sé quién eres. No has venido a ver una película, ¿verdad?». A lo que él se giró muy lentamente y le ofreció una leve sonrisa. «No, señora, no lo soy», antes de deslizar una pequeña tarjeta en su mano tan rápido que nadie más la vio, e incluso ella no la miró hasta varios minutos después, cuando él susurró: «Dale eso al capitán. Solo cuando las luces parpadeen 2 veces sabrás lo que significa». Luego se dio la vuelta como si nada hubiera pasado entre ellos. Mientras tanto, Vanessa le servía champán a un gerente de fondos de cobertura en el asiento 2A, cuando comenzó la primera turbulencia. No de esas temblorosas que hacían vibrar las bandejas, sino de esas que no se veían, o las que zumbaban en los auriculares de la tripulación, mientras llegaba una señal del equipo de control de tierra marcada como «Prioridad roja», «Escalada interna requerida», «Activo desconocido a bordo». Con ella, llegó una alerta repentina a la cabina, que hizo que el copiloto mirara al capitán con los ojos entornados y preguntara: «Señor, ¿hay VIP en este manifiesto?».
solo para que el capitán negara lentamente con la cabeza y respondiera, no, a menos que alguien se haya colado en todo el sistema. Y mientras esta red invisible de confusión se extendía por el avión, la anciana del avión 22A se ajustó las gafas de sol con calma y presionó el botón de llamada con mano delicada. La señal del cinturón de seguridad parpadeó 2 veces levemente. En la fila contigua, un hombre con traje levantó la vista bruscamente, mientras que otro en la fila 14 apagó discretamente su portátil y lo guardó en su bolso. El avión ya no estaba lleno de desconocidos, sino de piezas. Algo estaba activando algo oculto, pero Vanessa no veía nada de esto. Todavía no. Estaba demasiado ocupada ignorando la repentina tensión en los ojos de Dennis, demasiado segura de su suposición de que había puesto a un farsante en su lugar como para darse cuenta de que ya no tenía el control, y que el hombre al que consideraba un don nadie pasivo y dócil, era en realidad alguien terriblemente preciso, porque Keanu Reeves no había reaccionado cuando fue humillado, no porque no le importara, sino porque había sido exactamente su plan. Y justo cuando Vanessa se volvió hacia la cocina, la puerta de la cabina hizo un clic. 2 veces, se cerró automáticamente, y un protocolo de seguridad no utilizado en más de 8 años se activó silenciosamente en toda la red de la aerolínea. Y en el 22B, el hombre susurró una sola palabra: comience. Justo cuando parecía que todas las piezas silenciosas habían encajado a la perfección, y que el hombre, al que una vez habían confundido con un impostor, había ganado la partida, la historia dio un giro tan brusco que dejó a toda la tripulación desorientada. El hombre del asiento 22B, el que había susurrado tranquilamente, comience, y había activado una cadena de órdenes clasificadas, desde el interior de la cabina ya no estaba allí, ni en su asiento, ni en el baño, ni en el escáner de pasajeros. No quedaba rastro de él, salvo una botella de agua medio vacía y la mínima huella dactilar en la bandeja. Una huella que, al ser escaneada con la tableta de la tripulación, devolvió una alerta roja intermitente. No en el sistema. Entidad no identificada. El pánico no estalló de inmediato. Comenzó con confusión y luego se convirtió en caos cuando el capitán, alertado por la anciana que ahora agarraba una tarjeta negra temblorosa en su mano arrugada, miró fijamente a Dennis y dijo unas palabras que nadie había oído en una década. Puede que tengamos un manifiesto fantasma, lo que en términos de seguridad aérea no significa que alguien haya muerto a bordo, sino que significa: alguien volaba sin existir jamás en los registros, sin autorización, sin rastro alguno de haber pisado ese avión. Y el problema era que nadie podía explicar cómo desapareció. No había puertas abiertas, ni cerraduras de baño activadas, ni alertas de movimiento de asientos. Incluso la cámara de vigilancia del pasillo había cortado misteriosamente, durante exactamente 36 segundos, el mismo intervalo en el que la turbulencia había aumentado lo suficiente como para mover algunas bebidas y distraer a todos los ojos de esa sección de la cabina. Vanessa fue la primera en presentir que algo andaba realmente mal, no porque lo extrañara para nada. Todavía disfrutaba de su pequeña victoria, sino porque cuando intentó acceder de nuevo al manifiesto, sus credenciales fueron rechazadas con un mensaje frío del sistema. Acceso denegado, suspendido. Y cuando se volvió hacia Dennis en busca de ayuda, su expresión no era de confusión, sino de tristeza. «¿Qué hiciste, Vanessa?», susurró, y por primera vez en su carrera, sintió un verdadero miedo aflorar en su garganta. Pero el desenlace solo había comenzado porque momentos después, la anciana que sostenía la tarjeta se levantó y se desplomó en el pasillo agarrándose el pecho. Mientras los médicos corrían por el pasillo y se desplegaban las máscaras de oxígeno, el copiloto se volvió hacia el capitán y susurró: «Estamos perdiendo el control de la cabina. Señor, ¿solicito una desviación de emergencia?», a lo que el capitán solo respondió: «Todavía no. Nos vigilan», señaló la pequeña señal intermitente sobre la puerta de la cabina que acababa de parpadear. Eco nulo, un término de seguridad que ningún piloto comercial debería ver durante un vuelo rutinario, a menos que alguien con autorización clasificada la hubiera emitido desde el interior del avión. De vuelta en clase turista, el asiento donde Keanu, si ese era su nombre,
Se había sentado. Estaba ahora ocupado por un joven con gorra de béisbol y sudadera con capucha, que juraba haber estado sentado allí todo el tiempo, y que su tarjeta de embarque estaba perfectamente comprobada, sin irregularidades ni sustituciones. Sin embargo, 3 pasajeros a su alrededor afirmaron haber visto a alguien más allí. Un hombre de mirada dulce y comportamiento tranquilo que nunca armaba un escándalo y que desapareció justo antes de que parpadearan. Vanessa intentó explicarlo todo. Intentó justificar por qué lo había sacado de primera clase. Intentó defenderse de la creciente sospecha que le subía por la espalda, pero cada palabra fue en vano porque nadie podía verificar nada. Dijo que los datos del vuelo habían fallado. La tableta congeló su historial de llamadas al soporte de tierra. Habían sido borradas, y lo más horroroso de todo, las imágenes de seguridad de la cabina delantera durante el incidente habían desaparecido por completo, dejando solo estática en la pantalla, como si alguien hubiera querido borrarlas. Y entonces llegó el mensaje por el intercomunicador, no desde la cabina ni desde el control de la tripulación, sino desde un canal de anulación externo. Una voz que Vanessa no reconoció, pero que le puso los pelos de punta con un lento horror. Aquí el comando Centinela. El vuelo 709 está bajo observación. A la espera de una revisión de comportamiento, las luces se atenuaron. La señal del cinturón de seguridad parpadeó rápidamente 3 veces, y por primera vez desde que comenzó el vuelo, los pasajeros dejaron de susurrar, dejaron de beber, dejaron de ver sus programas, porque algo frío e invisible acababa de apoderarse del avión, y todos lo sabían. Vanessa abrió la boca para hablar con Dennis, pero las palabras no la abandonaron porque de repente se dio cuenta de lo peor de todo. Keanu Reeves no había desaparecido sin más. Nunca había sido un pasajero, y ahora era ella la que estaba siendo vigilada y nada funcionaba. Vanessa Harper siempre había sabido controlar una sala. Su voz nítida, su postura impecable, su uniforme planchado con tanta precisión que se podía cortar la tensión con él. Durante años, su presencia en el pasillo bastaba para mantener a raya a los pasajeros indisciplinados y a los tripulantes jóvenes asustados, impidiéndoles cuestionar sus órdenes. Pero ahora, mientras el frío zumbido de los motores se intensificaba y su placa de acceso parpadeaba en rojo por tercera vez, sintió algo que no se había permitido sentir en años: la lenta e invasiva garra del miedo, recorriendo su columna vertebral como condensación helada. De vuelta en la cocina, Vanessa estaba sola, con la espalda pegada a la pared de acero inoxidable, respirando con movimientos mesurados y controlados que amenazaban con entrecortarse, mientras sus dedos se cernían sobre la tableta de la tripulación cerrada. Su reflejo temblaba ligeramente en el cristal oscuro del dispensador de café. Ya no pensaba en el hombre al que había sacado de primera clase. Lo que la atormentaba ahora era la frase del intercomunicador: Comando Centinela. Una frase que no había oído desde su segundo año en la aerolínea, durante un seminario de autorización de seguridad que apenas recordaba hasta ahora. Por un instante, cerró los ojos y la ilusión se desvaneció. Ya no era Vanessa Harper, jefa de primera clase, placa ID 117A6, con 6 años de servicio impecable y 2 condecoraciones. Era una joven de 21 años parada frente a una oficina corporativa con un currículum doblado en manos temblorosas, calzando tacones de segunda mano, que resonaban demasiado en el suelo de mármol que no podía permitirse pisar, intentando que la mandíbula no le temblara. Mientras un hombre tras un escritorio le decía rotundamente: «Debe demostrar que pertenece aquí. No parece alguien que dirija cabinas», una frase que se grabó tan profundamente en su memoria que había construido toda una carrera en torno a borrar su eco. Y así lo demostró con precisión, sacrificio y control. Silenció su voz para elevar el tono, hizo su rostro ilegible, su postura militar, y cuando sus gerentes susurraban después de cada auditoría: «Dirige la cabina más estricta que hemos visto», ella asintió fríamente y dijo: «Lo sé», incluso cuando su estómago rugía por saltarse comidas en vuelos largos consecutivos y sus oídos zumbaban por la altitud, el estrés y el peso de ser una mujer que tenía que ser 5 veces más capaz, solo para ser tratada como igual. Pero nada de eso importaba ahora porque el vuelo la había dejado atrás. El avión ya no era suyo,
Los pasajeros ya no eran predecibles, y el hombre al que humilló en la fila 1A había destrozado su ritmo como un pájaro que se estrella contra una ventana invisible, y ahora todos la observaban y nadie estaba a su lado. Dennis se acercó silenciosamente desde la cortina, con voz baja y cautelosa, como si se acercara a una bomba. Vanessa, han redirigido la señal. Tus credenciales de tripulación están inactivas en todos los canales. Vanessa no respondió al principio. Estaba mirando sus manos temblorosas, y por un instante, el inquebrantable y gélido asistente soltó un «No entiendo», susurró. Ni siquiera estaba enojado, simplemente se fue. Dennis suspiró, no con crueldad, pero tampoco con amabilidad. Buscabas una amenaza, podrías entender, Vanessa, pero este vuelo no es como los demás, y ese hombre no intentaba avergonzarte, dudó. Te avergonzaste a ti misma. Se puso rígida. Sus hombros volvieron instintivamente a su posición rígida habitual, pero ahora solo era una armadura frágil e inútil. Su mente recordó el momento en que le pidió la tarjeta de embarque y la forma en que se la había entregado. No a la defensiva, ni con arrogancia, sino como alguien que la había entregado. Había pasado por miles de pases similares y no los necesitaba para demostrar quién era. Y en ese momento sintió algo que ignoró, algo que ahora comenzaba a florecer en sus entrañas como náuseas. Dudar no de él, sino de sí misma. De vuelta en la cabina de primera clase, los pasajeros habían comenzado a murmurar de nuevo en voz baja pero nerviosa. Algunos habían escuchado «Comando Centinela» y ya buscaban el término en sus teléfonos. Pero el wifi se había apagado por completo. No entraba ni salía nada, ni siquiera la comunicación entre la cabina y la tierra. Y cuando Vanessa volvió a entrar al pasillo por primera vez en todo el vuelo, nadie la miró con reverencia ni respeto. El hombre del 2A giró la cabeza. La pareja del 3C susurró tras los dedos enguantados. La atmósfera a su alrededor había cambiado. Ya no la controlaba. Era su objetivo, y desde lo más profundo de la cabina se escuchó una voz, no por el altavoz esta vez, sino en directo por todo el sistema de megafonía del avión. Sin duda, su voz, te di una opción. Elegiste la autoridad sobre la comprensión. Y ahora, ya no tienes ninguna de las dos. A Vanessa se le paró el corazón. Las luces de la cabina parpadearon una vez, 2 veces, una tercera vez, y todas las pantallas del avión se oscurecieron y volvieron a encenderse, con su foto y las palabras. En revisión interna, ID de azafate 117A6, observación en vivo. Los pasajeros se quedaron paralizados y Vanessa, la mujer que se había convertido en alguien que pertenecía a su entorno, era ahora vista por todos como alguien vigilado. En el momento en que los monitores de la cabina se activaron, mostrando el rostro de Vanessa Harper, como una alerta de última hora a 35 pies de altura con esas palabras frías e implacables. En revisión interna, incluso los pasajeros que antes habían ignorado la extraña tensión, comenzaron a susurrar más fuerte, algunos agarrándose a los reposabrazos, otros inclinándose por los pasillos para preguntar «¿Qué pasa?», mientras la sensación de calma se disolvía en algo que parecía más bien pánico controlado. No fueron las pantallas las que quebraron la determinación de Vanessa, sino la voz que la siguió, su voz tranquila, resuelta y quirúrgica en su forma de expresarse. El liderazgo de la tripulación se ha visto comprometido. La cabina está ahora bajo control pasivo. No interfieran. Vanessa se quedó paralizada en el pasillo, mientras los pasajeros se giraban para mirarla como si esperaran una explicación. No encontraba las palabras. Su boca se abrió ligeramente, y luego se cerró de nuevo mientras el pulso le retumbaba en los oídos, y sus ojos se clavaron en el icono rojo parpadeante en la esquina superior de cada pantalla. Un icono de transmisión en vivo. Alguien estaba viendo este vuelo ahora mismo, no desde tierra ni desde la cabina, sino desde otro lugar. Y lo que fuera que hubiera hecho había desencadenado algo irreversible. Dennis, pálido y visiblemente conmocionado, se acercó a ella, colocándole una mano en el hombro, pero ella se encogió de hombros demasiado rápido, demasiado fuerte. Su mano cayó y no miró atrás. No podía porque sus instintos, los mismos instintos que siempre la habían guiado con brutal eficiencia, ahora le gritaban que hiciera una sola cosa: recuperar el control. Pero este fue su error. En lugar de rendirse,
En lugar de pedir ayuda, en lugar de aceptar que esto era algo más grande que ella, hizo lo que siempre había hecho, redobló sus esfuerzos. «Damas y caballeros», dijo con la voz tensa, quebrándose ligeramente al decir las palabras, pero empujando. Avanzar como un tren demasiado adelantado para detenerse. «Por favor, regresen a sus asientos e ignoren cualquier mensaje no autorizado que se muestre. La situación está bajo revisión por el mando de la tripulación y, no lo hagan». Eso era lo que los pasajeros querían gritar. Eso era lo que Dennis susurraba en voz baja. Eso era lo que incluso el avión parecía advertir mientras las luces de la cabina se atenuaban de nuevo, siniestramente, pero Vanessa no se detuvo. Presionó el botón del intercomunicador en la pared de la cocina con dedos temblorosos, esforzándose por mantener la voz firme. «Les habla el asistente principal Harper. Todos los medios en sus dispositivos están siendo anulados debido a una interferencia, y les pido que se abstengan de interactuar con cualquier contenido que se muestre que no está autorizado». Y fue entonces cuando cometió el mayor error de su vida, porque en ese preciso momento, en la fila 22B, donde el misterioso hombre se había sentado y desaparecido, un pequeño panel en la parte inferior del asiento se abrió con un clic, revelando un dispositivo no más grande que un libro de bolsillo que parpadeaba suavemente con una luz verde que se volvió roja. La pasajera Onsed, una mujer con un suéter gris que había permanecido en silencio durante todo el vuelo, se agachó y lo recuperó con calma. Se levantó y comenzó a caminar por el pasillo, sin prisa, sin dudar. La voz de Vanessa siguió sonando a través del intercomunicador hasta que dejó de sonar, porque toda la red eléctrica del avión se apagó de golpe. Las pantallas se apagaron. Las luces se apagaron. El zumbido de los motores fue reemplazado por un silencio inquietante. Las luces de emergencia parpadearon, rojas como la sangre. Las máscaras de oxígeno no se cayeron. Los pasajeros no gritaron. Estaban demasiado congelados para saber cómo reaccionar, y desde el centro del avión, no desde la cabina ni desde la tripulación, sino desde la lista de pasajeros, una voz que ninguno de ellos había oído antes, inundó el intercomunicador por última vez. Se les advirtió. Vanessa se agarró a la pared para estabilizarse. El brillo rojo se reflejaba en sus ojos abiertos, y sin pestañear mientras la mujer del suéter gris se acercaba sin detenerse. Dennis susurró. «Vanessa, no te detengas». Pero Vanessa se abalanzó, extendió la mano. Intentó arrebatarle el dispositivo de las manos a la mujer. Intentó recuperar incluso una pizca de poder. Incluso una pizca del control que una vez ejerció como una armadura, y en el momento en que lo tocó, todo se bloqueó. Anulación de emergencia. Cabina sellada. Cabina sellada. Tripulación desconectada. Un nuevo mensaje apareció en cada pantalla en texto rojo. Interferencia activa detectada. Protocolo rojo iniciado. Vanessa se desplomó en el suelo. Dennis jadeó y todos los pasajeros supieron que acababa de cometer el único error que no podía deshacer. Y cuando la mujer del suéter gris abrió la puerta de la cabina desde afuera, usando credenciales que nadie había visto antes, y entró con calma, todos supieron que esto no era solo un secuestro, no era solo una venganza. Era algo completamente distinto.